Saludos, saludos, bendiciones. Continuamos con este hermoso diplomado de lo que es la ley del liderazgo. Nos toca hoy desarrollar la ley de la intuición. Los líderes evalúan todas las cosas con, oiga, pasión de liderazgo. Y entendiendo que como líder, pues, de la única manera que usted sea líder es que esté con otros y otras. Quiere decir que la gente que se la pasan solo, que no se reúnen con nadie, no tienen liderazgo. ¿Está escuchando usted? Para el que es líder, tiene que estar liderizando gente. Recuerda el programa de televisión Nate, yo no había nacido. Si lo recuerda, probablemente conoce la frase que Jack Whip hizo famosa. Es ese programa en ese programa solo los hechos, señora, solo los hechos. De todas las leyes del liderazgo, la ley de la intuición es tal vez la más difícil de entender. ¿Por qué? Porque después de mucho más que de solo los hechos, la ley de la intuición está basada en hechos, más el instinto y otros factores intangibles y la realidad que es la intuición del liderazgo es por lo general el factor que distingue a los líderes más grandes de lo que simplemente son buenos líderes. Permítame referirle una conversación que tuve hace varios años con Tim El More, un miembro del personal. Lo ayudará a entender mejor la ley de la intuición. Los mejores líderes interpretan las cosas y responden. Esto sucedió cuando vivíamos en San Diego y 3 jugadores competían por la posición de quarterback, jugador de defensa iniciador, para el equipo de fútbol americano. Los Chargers. Tim me preguntó, ¿quién creía yo que obtendría el trabajo? Y sin titubear le dije, Stan Humphrey. De veras, respondí, él y yo pensé que él no tenía probabilidad, no es muy grande y dice que su ética de trabajo en la sala de la persona no es muy firme. En realidad no tiene la apariencia de un quarterback. Eso no importa, le dije. Él es un mejor líder. Observa a Stan mientras juega y verás que tiene la capacidad de ver casi cualquier situación, llamar la jugada correcta y llevarla a cabo. Es el quien va a obtener el trabajo. Stan obtuvo el trabajo. Era tan bueno que en el 1995 pudo llevar al Super Bowl a un equipo tan débil como el de San Diego. Todos los quarterbacks profesionales tienen talento físico a nivel profesional. Las diferencias en la capacidad física no son realmente tan importantes. Lo que hace a un hombre un apoyador de tercera y a otro un integrante de Hall of Fame, la galería de personajes. Es la intuición
Los grandes pueden ver cosas que otros no pueden hacer. Cambiar o cambios y avanzan antes de que los demás se den cuenta de lo que está sucediendo. Es intuición informada. Hace varios años aprendí mucho acerca de cómo se enseña a pensar a los quarterback. El director Larry Smith me había invitado a visitar la Universidad de California del Sur, USC. Me pidió que hablara al equipo de fútbol americano, los Trojan, antes de un juego importante. Mientras estaba allí, también visité el salón de ofensiva del equipo. En las pizarras que cubrían las paredes, los entrenadores habían trazado toda situación posible que podían enfrentar el equipo según Tom Longin y lugar en el campo para cada situación. Los entrenadores habían trazado una jugada específica diseñada para tener buen éxito, basado en los años de experiencia y en su conocimiento intuitivo del juego. Esas jugadas continuarían el enfoque y la predisposición con la que irían al juego para ganar. Los tres quarterbacks de la USC tenían que memorizar cada una de esas jugadas. La noche anterior al juego observé a los directores lanzar una situación tras otra a los tres jóvenes. Esto tenía que decirle que jugada había que llamar. Cuando hubieron terminado, noté que el coordinador de ofensiva se dirigió a una cama plegable en el salón de ofensiva. Le dije, ¿no vas a tu casa a descansar? No, dijo él. Siempre paso el viernes en la noche aquí para asegurarme de que me sé todas las jugadas. Sí, pero ya las tienes anotadas en la hoja que llevará mañana a la banca. Aduje. ¿Por qué no usa solo eso? No puedo depender, oiga, de eso. Respondió él, no hay tiempo. Mire, en el momento en que la rodilla de que lleva la bola toca el suelo, yo debo saber cuál es la siguiente jugada que se debe llamar. ¿Qué se debe llamar? No hay tiempo para buscar en el papel, para decir qué hacer. Su trabajo era poner en acción en un instante la intuición de los directores. El liderazgo es su predisposición. El tipo de intuición informada que los directores y quarterback tienen el día del juego es similar a la que tienen los líderes. Los líderes ven todo con una predisposición del liderazgo y como resultado de manera intuitiva, casi automática, deben que hacer. Usted puede ver este tipo de intuición de creación inmediata en todos los grandes líderes. Por ejemplo, observe el desempeño profesional
del general del ejército de los Estados Unidos, H. Norman. Una y otra vez se le asignaban comandos que otros evitaban, pero él podía cambiar totalmente la situación debido a su excepcional intuición del liderazgo y a su capacidad de actuar. Había estado 17 años en el ejército cuando finalmente obtuvo la oportunidad de comandar un batallón. Esto sucedió en diciembre del 1969 durante su segundo recorrido por Vietnam como teniente coronel. El comando que nadie quería era el del primer batallón de la sexta infantería, conocido como el primero de la sexta. Pero como el grupo tenía tan mala reputación, le pusieron de sobrenombre el peor de la sexta. Un hecho que confirmaba esto era que cuando Edward asumió el comando, le informaron que el batallón acababa de salir mal en la inspección anual. Habían sacado una puntuación de 17 de un total de 100 puntos. Solo tenían 30 días para poner a estos hombres en forma. Viendo a través de los lentes del liderazgo. Después de la ceremonia del cambio de comando, Edward Walcoff conoció al comandante saliente, quien le dijo: esto es para usted, entregándole una botella de whisky escocés. La va a necesitar. Bueno, espero que a usted le vaya mejor que a mí. Traté de dirigir lo mejor que pude, pero era un batallón malísimo, dice el saliente. Tienen la moral muy baja y una pobre misión. Le deseo buena suerte. Y después de decir esto, se marchó. La situación de Walcoff le dijo que estaba ante una situación terrible, pero era peor de lo que había imaginado. Su predecesor no tenía idea de lo que era el liderazgo. El hombre nunca había salido de la seguridad del campamento base para inspeccionar sus tropas y los resultados habían sido espantosos. Todo el batallón estaba en caos. Los oficiales eran indiferentes, no se estaban siguiendo los procedimientos básicos de seguridad innecesariamente los soldados estaban muriendo. El comandante saliente tenía razón, era un batallón malísimo, con la moral muy baja, pero no era culpa de este. Según la descripción de Walcoff, era obvio que el antiguo comandante no tenía la capacidad de interpretar la situación y había fallado como líder a su gente. Durante las semanas que siguieron, la situación de Walcoff le dio algunas claves y tomó ciertas medidas, implementó procedimientos militares, volvió a entrenar las tropas, formó a sus líderes y dio a los hombres dirección y propósito. Cuando llegó la hora de la inspección, a los 30 días, obtuvieron una puntuación aceptable y los hombres comenzaron a pensar de sí mismos: oye, podemos hacerlo bien, podemos tener buen éxito. Ya no somos el peor de la sexta. Como resultado
menos hombres murieron, la moral se elevó y el batallón comenzó a cumplir su misión con eficacia. El liderazgo de Watzkow fue tan fuerte y el cambio que produjo fue tan eficaz que después de pocos meses de haber asumido el mando, su batallón fue escogido para llevar a cabo misiones más difíciles, el tipo de misión que solo podía realizar un grupo disciplinado, bien dirigido, con la moral muy alta. Otro desafío del liderazgo. ¿Cuál es ese? Posteriormente, en su desempeño profesional, Warkov obtuvo la oportunidad de comandar una brigada. Una vez más aceptó un cuerpo que nadie quería y estaba sucediendo a alguien que, según mi opinión, era otro líder mediocre. La unidad era Primera Brigada de Reconocimiento, comando de la 9ª Infantería en el fuerte Ledwin, pero la gente la llamaba la Brigada del 5 por la forma en que el comandante anterior la había dirigido. La intuición del liderazgo de Warkov le dijo que la gente bajo su mando era buena. El verdadero problema era que no habían establecido bien sus prioridades. Inmediatamente reunió a sus oficiales, estableció nuevas prioridades y les dio autoridad para volver a entrenar a su gente y ponerla en forma. Mientras implementaba los cambios, tenía clara en su mente su visión para ellos. Quería que estuvieran listos para la batalla. La unidad comenzó a mejorar. Un líder más débil hubiera tenido temor de presionar a las tropas mientras éstas recuperaban la confianza, pero la intuición de Warkov le dijo que esta gente necesitaba una meta que los galvanizara, de modo que encontró las maniobras del desierto programadas para el verano siguiente. Warkov recibió el compromiso de su comandante de dejar que la primera brigada representara a la división en los ejercicios y entonces se dedicó él mismo a prestar a su gente para cumplir esa misión. Y cuando llegó el tiempo de las maniobras, ese verano los 3 batallones de Warkov compitieron con 3 batallones de la Marina. Y se devolvieron también y se desvolvieron también, que cuando los ejercicios terminaron, el comandante de la Marina, un agente de segunda estrella, se negó a hablar con Warkov. ¿Cómo piensan los líderes? Vamos a ver. Debido a su intuición, los líderes evalúan todo con una predisposición típica de liderazgo. Alguna gente nacen con una gran intuición del liderazgo. Otros tienen que hacer un gran esfuerzo para desarrollarla y pulirla. Pero independientemente de cómo se produzca el resultado,
es una combinación de habilidad natural y técnicas aprendidas. Esta intuición informada hace que los asuntos del liderazgo salten a la vista. La mejor forma de describir esta predisposición es la capacidad de percibir los factores intangibles, entenderlos y usarlos para alcanzar las metas del liderazgo. La intuición ayuda a los líderes a interpretar numerosas situaciones intangibles del liderazgo. Los líderes son intérpretes de sus situaciones. En todo tipo de circunstancia captan detalles que a otros se les escapan. Por ejemplo, cuando era el pastor principal de Skillen, mi iglesia en San Diego, había veces que tenía que viajar por periodo prolongado. Muy a menudo a mi regreso, después de haber estado fuera por 10 o 14 días, podía percibir que algo estaba sucediendo, podía sentir, y por lo general, después de una hora o más de conversar con el personal y de tomar el pulso de lo que acontecía, podía ubicar exactamente el problema. Los líderes son intérpretes de las tendencias. Todo lo que sucede alrededor nuestro ocurre en el contexto de un panorama más amplio. Los líderes tienen la capacidad de apartarse de lo que está pasando en el momento y ver no solo hasta dónde ellos y su gente han llegado, sino también visualizar o hasta dónde se dirige en el futuro. Es como si pudieran oler en el viento los cambios. Los líderes son intérpretes de sus recursos, es decir, capacidades. Una de las diferencias MS importante entre las personas que llegan muy alto y los líderes es su forma de ver los recursos. Los individuos exitosos piensan en términos de lo que pueden hacer. Por otro lado, los líderes exitosos ven cada situación en el término de los recursos disponibles: dinero, materia prima, tecnología y lo más importante, el recurso, humano, que es el más importante de todo. Nunca olvidan que el recurso humano es su posesión más valiosa. ¿Sí? Los líderes valoran más a la gente que el dinero. Los líderes son intérpretes de las personas. El presidente Lyndon Johnson dijo una vez que cuando uno entra a una habitación y no puede decir quién está a favor o quién está en contra de uno, no pertenece al mundo de la política. Esta declaración también se aplica al liderazgo, y los líderes intuitivos pueden percibir lo que sucede entre las personas y casi instantáneamente conocen sus esperanzas, temores y preocupaciones. Los líderes son intérpretes de sí mismos. Por último, los buenos líderes desarrollan la capacidad de interpretarse a sí mismos, sus puntos fuertes, técnicas, debilidad y estado de ánimo mental. Reconocen lo
cierto de las palabras de James Russell Lovell. Nadie que no pueda ser completamente sincero consigo mismo puede producir cosas grandes. ¿Sí? Lo que usted ve es resultado de lo que usted es. ¿Cómo puede o cómo pudo Warscoff dar un giro total a asignaciones difíciles? Una y otra vez la respuesta se encuentra en la ley de la intuición. Los otros oficiales tenían la ventaja del mismo entrenamiento en la milicia y la técnica, tenían además total acceso a los mismos recursos, de modo que esa no era la respuesta. Warscoff no necesariamente era más inteligente que sus contrapartes. Su contribución fue su fuerte intuición del liderazgo. Todo lo veía con la predisposición del liderazgo. Lo que usted es determina lo que usted ve. Ve si ha visto la película. Tal vez recuerda una escena que ilustra perfectamente esta idea. En la película, John Candy hace el papel de Chet y un hombre que está de vacación con su familia en el lago de una pequeña comunidad en el bosque. Recibe la sorpresiva visita de su cuñada y el esposo de esta, Román, papel representado por Dan Aykroyd, quien en su personaje algo sorprendente, los dos hombres están sentados en la terraza de la cabaña, quien tiene vista al lago y a millas de un hermoso bosque, y comienza a conversar. Román, percibe a sí mismo como un comerciante poco escrupuloso, comparte su visión con Chet. Te diré lo que veo cuando miro allá fuera. Veo los recursos infradesarrollados del norte de Minnesota, Wisconsin y Michigan. Veo un consorcio de desarrollo sindicado si se explota más de $1,000 millones. Es producto forestales. Veo una fábrica de papel y si hay metales estratégicos, una operación minera, una zona verde entre los condominios del lago y una instalación de manejo de los desperdicios. Ahora te pregunto a ti, ¿qué ves tú? Yo solo veo árboles, responde Chet. Luego dice Román, nadie te ha acusado nunca de tener una visión grandiosa. Chet veía árboles porque estaba allí para disfrutar la escena. Román veía oportunidades porque era un hombre de negocio cuyo deseo era hacer dinero. Lo que usted es determina la forma en que ve el mundo que lo rodea. ¿Sí? 3 niveles de intuición del liderazgo. Casi todo el mundo puede desarrollar un grado de intuición del liderazgo, aunque no todos en
pesamos en el mismo lugar. He visto que todas las personas entran en uno de los tres niveles principales de intuición. Los que ven las naturalmente. Alguna gente nacen con dones excepcionales del liderazgo en forma intuitiva. Entienden a las personas y saben cómo moverlas del punto A al punto B. Aún desde niños actúan como líderes. Obsérvelos en el parque de juego y podrán ver que todos los siguen. La gente con intuición natural de liderazgo puede pulirla y llegar a ser líderes de categoría mundial, de más alto calibre. Esa capacidad natural a menudo es la diferencia entre un 9 y un líder excelente y un 10, un líder de categoría mundial. Los que son cultivados para ver las cosas. No todos comienzan con grandes instintos, pero la capacidad de las personas puede ser cultivada y desarrollada. La capacidad de pensar como un líder es intuición informada. Aún alguien que no empieza como líder natural puede llegar a ser un líder excelente. La gente que no desarrolla su intuición está condenada a ser tomada de sorpresa en su liderazgo por el resto de su vida. Lo que nunca verán las cosas. Los que nunca verán las cosas. Creo que casi todo el mundo puede adquirir técnicas de liderazgo e intuición, pero en ciertas ocasiones me encuentro con algunos que no parecen tener ni una fibra de liderazgo en su cuerpo y que no tienen interés en adquirir las técnicas necesarias para dirigir. Estas personas nunca pensarán en ser otra cosa que seguidores. Los líderes resuelven problemas por usar la ley de la intuición. Cuando los líderes enfrentan un problema, automáticamente lo miden y comienzan a resolverlo por aplicar la ley de la intuición. Todo lo evalúan con la predisposición del liderazgo. Por ejemplo, usted puede ver cómo entró en acción la intuición del liderazgo en Apple Computer. Casi todo el mundo conoce la historia de buen éxito de Apple. La compañía fue creada en el 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak en la cochera del padre de John. 4 años después, el negocio se hizo público. Abrieron acciones a $22 cada una y vendieron 4.6 millones de acciones de la noche a la mañana. Hizo millonario a más de 40 empleados e inversionistas. Pero la historia de Apple no es toda positiva. Después de aquellos primeros años, su buen éxito, el valor de las acciones y la capacidad de capturar clientes han fluctuado mucho. Jobs se fue de Apple en el 1985
presionado por una batalla con John Scullin y el jefe principal, antiguo presidente de la junta directiva de la Pepsi, que Jobs había empleado en 1983. Scullin fue sucedido por Michael Spin 1993 y luego vino Gilbert Amelio en 1996. Ninguno pudo restablecer el buen éxito previo de Apple en su día de gloria. Apple había vendido 14.6% de todos los computadores personales en los Estados Unidos. En el 1997, la venta disminuyeron a 3.5%. En ese momento, Apple buscó nuevamente el liderazgo de su fundador, Steve Jobs. La gente de la compañía creía que él podía salvarla. Renovación de Apple. No alcanzo a ver. 26. Ok. Job estudió la situación en forma intuitiva e inmediatamente tomó medidas sabias que era imposible hacer mejora si no se hacía cambio en el liderazgo, de modo que rápidamente despidió a todos los antiguos miembros de la junta, excepto dos de ellos. Instaló nuevo, también hizo cambio en el liderazgo ejecutivo. Una vez que los nuevos líderes asumieron su cargo, Jones estudió el enfoque de la compañía. Quería volver a las cosas básicas que Apple siempre había hecho mejor, usar su individualidad para crear productos que hacían una diferencia. Job dijo: hemos revisado la lista de nuevos productos y eliminado 70% de los proyectos y nos hemos quedado con 30% que eran gemas. Además, estamos añadiendo nuevos productos que constituyen toda una nueva forma de ver las computadoras. También percibió un problema en el mercado de la compañía, de modo que despidió a la agencia publicitaria y puso 3 firmas a competir por la cuenta. Ninguna de estas medidas causó una sorpresa especial, pero John también hizo algo que verdaderamente mostró la ley de la intuición en acción. Tomó una decisión que iba totalmente en contra del pensamiento previo de Apple. Fue un increíble salto intuitivo del liderazgo. John hizo una alianza estratégica con el hombre que con los empleados de Apple. Consideraba su archienemigo Bill Gates. John explicó: llamé a Bill y le dije que Microsoft, Apple debían trabajar más de cerca, pero que temamos un asunto que resolver, la disputa de la propiedad intelectual. Resolvamos rápidamente. Negociaron unos tratos que arregló el
pleito legal contra Microsoft, Gaster prometió pagar a Apple e invertir 150 millones en acciones sin derecho a votar. Abrieron el camino a otra sociedad y llevaron a la compañía mucho más capital necesario. Eso fue algo que solo un líder intuitivo pudo haber hecho. No es de extraño que cuando Jobs anunció la nueva alianza en una reunión con los fieles de Apple o con los fieles de Apple, esto abucharon, pero en Wall Street el valor de las acciones de Apple de inmediato subieron vertiginosamente 33% a 26,31. Parece que Apple está cambiando completamente. Antes del regreso de Jobs, la compañía había reportado pérdidas trimestrales en el año anterior de más de 1.000 millones. Sin embargo, en el primer trimestre fiscal de 1998, Apple llegó a anunciar una ganancia neta de 47 millones. Es decir, parece que está mejorando, ¿no? A la larga, es difícil saber si la compañía volverá a tener su buen éxito anterior, pero ahora tiene al menos una oportunidad de lucha. El liderazgo es realmente más arte que ciencia. Los principios del liderazgo son constantes, pero la aplicación de los mismos cambian con cada líder, y cada situación. Por eso es necesario la intuición. Sin ella, uno puede ser tomado por sorpresa, y esa es una de las peores cosas que pueden suceder a un líder si desea dirigir por largo tiempo. Usted debe obedecer a la ley de la intuición. Amén. Amén. Así como nosotros vamos a obedecer al cambio de hora porque ya se nos fue.